Muchísimas gracias, los quiero saludar a todos con mucho afecto. Me siento muy contenta de que todos estén aquí. Como ustedes saben, en este 2023 se conmemora el 100º aniversario del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y nuestra muy apreciada presidenta Laurita Grajeda ha planteado que desde este Senado de la República una senadora pueda colaborar en esta celebración de los 100 primeros años de existencia de esta Federación de Colegios de Profesionistas. No quisiera extralimitarme y adelantarme a que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos haga los anuncios correspondientes, pero sí quiero manifestarles que me siento muy honrada y me causa mucha alegría aportar una pequeña parte de estas celebraciones, no solo por tratarse de mi gremio, sino también porque creo que es fundamental que en el Poder Legislativo tengamos un diálogo mucho más cercano y más fluido con la sociedad civil organizada, con los colegios de profesionistas y en general con las instituciones de educación superior, porque creo que sus aportaciones son fundamentales para fortalecer nuestra actividad parlamentaria y para que legislemos de una manera mucho más cercana a la población. En efecto, dentro de una democracia, el poder legislativo es fundamental porque representa a la ciudadanía, aprueba las leyes y funge como contrapeso político del Ejecutivo y también del Judicial. Pero no podemos soslayar que actualmente hay una crisis de desconfianza hacia quienes nos desempeñamos como senadores o diputados federales, lo que ha venido afectando de manera sensible nuestra legitimidad ante la ciudadanía, haciendo necesario que replanteemos nuestra apertura democrática y avancemos hacia la construcción de parlamentos mucho más abiertos a la sociedad y en general al pueblo. En este sentido, dentro de los 4 pilares que Parlaméricas ha señalado como esenciales para la construcción de un parlamento abierto, cobra mucha relevancia el de participación ciudadana, porque este requiere del involucramiento activo de la ciudadanía en todas las actividades y en todos los procesos parlamentarios. Por eso creo que cuando el Senado de la República lleva a cabo este tipo de actividades académicas, lo que hacemos es ampliar en la práctica el concepto de democracia y no dejarlo solamente a la acción del voto, sino lo hacemos vivencial y más cercano al ideal constitucional de la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de nuestro pueblo. Creo que no se trata solamente de la presentación de un libro, sino de una función de democracia deliberativa que a nosotros como legisladores nos permite hacer cambios, porque así ha venido funcionando, o bien que si se hacen cambios, pues que casi vamos a poner al país en el borde del precipicio cuando son ustedes desde la práctica como operadores y destinatarios de la norma jurídica tributaria, quienes pueden aportarnos una visión distinta y un valioso punto de vista de por qué deben hacerse ajustes o cambios en determinados artículos de nuestro marco jurídico vigente. Quiero decirles que la ley del impuesto sobre la renta ha sido compleja en cuanto a su estudio, ustedes lo saben bien. Recuerdo que cuando estudié la licenciatura, la materia del impuesto sobre la renta era una de las más complicadas, debido a que se involucran muchos factores, como si el sujeto del impuesto es una persona natural o una persona jurídica. Si se trata de una persona jurídica, pues había que atender si su actividad económica estaba contenida en algún régimen específico, como en su momento lo fue el sector primario o el del autotransporte, o si era una persona física, pues atender a si el ingreso obtenido era por sueldos y salarios o por alguna otra cuestión diversa como actividades profesionales o por actos simplemente aislados. Es decir, adentrarse al impuesto sobre la renta conlleva su grado de complejidad, conocer a profundidad la materia, la evolución de las ficciones jurídicas que contiene. Piensen, por ejemplo, en aquellas cosas que cuando se incorporó se llamaba componente inflacionario, y el contexto en el que fue creado, pues también un cierto grado de subespecialización. Se me ocurren, por ejemplo, los temas relacionados con el derecho tributario internacional, los convenios sobre la renta y el patrimonio, para evitar la doble tributación que casi equiparan a los contadores y abogados dedicados a la materia impositiva con los médicos.
Y no es para menos. México paulatinamente ha despetrolizado sus finanzas públicas y ha sido el sistema tributario basado en el ISR, el IVA, el que ha fungido como la principal fuente de ingresos tributarios de México. De los más de 4.7 billones de pesos que representaron los ingresos del gobierno federal a diciembre de 2022, pues casi el 80% está representado por los ingresos tributarios y de ellos casi el 60% es producto de la recaudación del impuesto a la renta y el restante, para alcanzar el 90%, por el IVA. Así que no estamos ante un impuesto menor, ni mucho menos frente a uno cuyo diseño normativo y de recaudación sea de alta simplicidad. Así que concuerdo con el contador Gallegos cuando en el libro menciona que es el ordenamiento legal fiscal más variado en hipótesis normativas, robusto y complejo que existe en México. Desde que comenzó mi función como senadora de la República en septiembre del 2018, antes incluso del cambio de gobierno, estuve buscando acercamientos con académicos y funcionarios de la Secretaría de Hacienda para conocer cuál sería el plan para llevar a cabo esta reforma fiscal que parecía que el presidente López Obrador llevaría a cabo con el manto protector del respaldo de los 30 millones de votos emitidos a su favor. Decían que primero tendría que hacerse un reordenamiento del gasto, de ese supuesto dispendio que decían en campaña y que en la práctica degeneró en el austericidio que ha puesto sobre las rodillas a instituciones públicas que, si bien tenían innegables vicios, funcionaban muchísimo mejor que ahora. Decían que después de ese reordenamiento del gasto vendría una convención nacional hacendaria, que también fue otra reforma incumplida, que en lugar de aprovechar la oportunidad para fortalecer la autonomía financiera de las haciendas públicas locales, para generar mayor desarrollo y bienestar de la sociedad, pues lo que hizo fue fortalecer la dependencia de la población hacia los programas sociales federales y reducir los apoyos a los sectores de mayor pobreza y vulnerabilidad. Decían que después de esas dos partes, ahora sí vendría una reforma fiscal contundente, que aún seguimos esperando, porque se dieron cuenta que era preferible recaudar a través de tácticas que a mi criterio resultaban intimidatorias e inconstitucionales, o de llevar a cabo fiscalizaciones profundas conforme a un plan maestro, que preocuparse por obtener un ingreso de forma ordinaria y recurrente conforme al ciclo económico. El otro problema que ha sido que si el gobierno no ha querido enviar una iniciativa de reformas fiscales, pues tal parece que las mayorías en el Poder Legislativo han querido abdicar su responsabilidad de legislar en lugar de dictaminar las muchas y muy valiosas propuestas contenidas en iniciativas que muchos legisladores hemos presentado. Han preferido cederle esa facultad de regular la materia fiscal a la administración tributaria a partir del uso de las llamadas cláusulas habilitantes que han convertido a las reglas misceláneas en la fuente formal del derecho tributario, cuando no debería ser así. Hoy es el SAT el que legisla. Sostengo lo anterior porque en esta obra refieren adecuadamente que la ley de renta contiene una importante cantidad de artículos en los que fue el Poder Legislativo quien determinó que sería mediante disposiciones administrativas de carácter general que tendrían que ser complementados, regulados o definidos ciertos aspectos que los contribuyentes deberían considerar, tales como la forma de determinar el impuesto a pagar o las bases para la determinación de su obligación o las formalidades que se deben observar para tener por cumplidas ciertas obligaciones, o bien las hipótesis conforme a las cuales se pueden acceder determinados tratamientos específicos, todo lo cual bajo una óptica formalista y rigurosa del derecho tributario no debería tener cabida. Ha sido tal el desdén por discutir iniciativas en materia fiscal que, a pesar de que entre senadores de diversos grupos parlamentarios existe un consenso en algo tan sencillo como el que se debe reducir a la mitad el plazo para efectuar la devolución en el Código Fiscal, y a pesar de que quien fungía como jefa del SAT en una reunión pública con senadores aceptó ante nosotros que resultaba viable y que no afectaba la operación diaria de la administración tributaria, porque según ella
Eso ya lo hacían hasta en menos tiempo de los 20 días planteados. Lo cierto es que es una propuesta que no ha podido salir adelante y que sigue esperando dictamen, como muchas otras. Entonces, si es que este gobierno todavía alcanza a terminar su gestión sin resolver esos problemas fundamentales de las finanzas nacionales, lo cierto es que para el siguiente gobierno será un tema ineludible y serán reformas impostergables. Por eso me resulta conveniente plantear que desde ahora y de la mano con los expertos fiscalistas aquí presentes del gremio contable y muchos otros que no están aquí, podamos adentrarnos en cuáles son los vicios y virtudes que presenta nuestra ley del impuesto sobre la renta. Si nosotros revisamos mapas muy antiguos, veremos las anotaciones que los cartógrafos hacían como advertencia ante lo desconocido. Aquí se acaba la tierra, escribían. Aquí hay dragones, señalaban, para designar lugares desconocidos para el hombre. Pero ahora con esta obra tenemos en nuestras manos una de las más avanzadas y avesadas cartas náuticas para adentrarnos en el impuesto sobre la renta, redactada por especialistas en la materia, que se esfuerzan por presentarnos de manera clara la disposición normativa con su respectivo comentario técnico, pero también correlacionada con la disposición reglamentaria, enriquecida con ejemplos y también con la referencia a resoluciones jurisdiccionales de reciente aparición. Muchas veces usamos la expresión, es una labor titánica, y la usamos a la ligera, como si Atlas sosteniendo el mundo, Prometeo siendo castigado infinitamente por los dioses por llevar el fuego del conocimiento a los hombres, o los 12 trabajos de Hércules no fueron bastante ilustrativos. Por eso es que no quiero decirlo a la ligera. Quiero que los autores y los editores que están aquí presentes sepan que tenemos muy puntualmente lo que implicó materializar este esfuerzo intelectual, que a través de las páginas podemos darnos cuenta que, como sucede con todos los grandes artistas, una parte de su espíritu está atrapado en esta obra. Ese mudo testigo que encarna los más de 50 años de experiencia profesional de sus autores y que gustoso develará el saber que contienen sus páginas a quienes nos acercamos a leer esta obra. Son pocas las obras que han abordado a la ley del impuesto sobre la renta de una manera tan profunda como se hace en esta obra. Y se me vienen a la mente dos grandes obras adicionales de consulta obligatoria para quienes se dedican a la materia tributaria. Una, la exposición práctica y complementarios a la ley del impuesto sobre la renta de don Agustín López Padilla, que seguro muchos conocen. Y por supuesto, el Tratado del Impuesto sobre la Renta de don Enrique Calvo Nicolau. Y estoy convencida que con el devenir de los años, esta ley del impuesto sobre la renta, textos y comentarios que hoy nos presenta de manera muy relevante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ocupará, sin lugar a dudas, su merecido lugar entre ellas. Pues quiero nuevamente desearles muchas felicidades, decirles un enhorabuena por estos festejos del 100 aniversario, pero además reiterarles que son todos ustedes bienvenidos a la Casa del Pueblo Mexicano y que me siento de verdad muy, muy feliz de que estén aquí y que cuantas veces sea necesario aquí son bienvenidos, porque pues desde la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que preside su servidora, pues estamos trabajando intensamente en el marco jurídico que dé pauta a una real disposición jurídica en torno al Parlamento abierto, donde todos ustedes, por supuesto, podrán participar de una manera que nos dé certidumbre, porque en la práctica seguramente me darán la razón, que se hacen ejercicios que intentan ser parlamento abierto, donde solamente es una especie de catarsis, donde pues va el instituto y van muchas otras organizaciones de profesionales a expresar sus convicciones, sus preocupaciones, sus señalamientos puntuales en el marco jurídico vigente, pero que a veces muchos de esos temas valiosos que se plantean simplemente quedan en la versión estenográfica, ni siquiera son tomados en cuenta en la exposición de motivos de la ley que se discuta, ¿verdad? Y que hoy queremos pues que todas esas expresiones que vierten los profesionales
de materias tan importantes como lo es la fiscal, pues se retomen como parte del cuerpo normativo. Así que muchísimas gracias por estar aquí presentes. Felicidades, Laura, y a todos los colegiados de todo el país, que son muchos. Es un gremio muy bien organizado y siempre lo pongo de ejemplo en todos los foros que tengo oportunidad, porque los contadores somos como el alma de las entidades económicas de este país y ojalá lo sigamos haciendo. Nuestra profesión es muy linda, es muy versátil y pues ayuda al crecimiento y a la productividad y a la competitividad en México. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Agradecemos las valiosas palabras de la senadora Minerva Hernández Ramos.